Mi bonita de año fue $15,000 y mi abuelo agregó que nos celebraríamos con un comercio fancioso. He figurado. ¿Por qué no? Pero cuando el billet vino, mi hija casi hit la flora, $100,000. Jamás imaginé que aquella cena de celebración se convertiría en mi peor pesadilla. Mientras Frankie Mancini me miraba con esa sonrisa despreciable, sentí cómo las cuerdas se clavaban en mis muñecas. El dolor era intenso, pero nada comparado con la traición que sentía. Vincent, mi supuesto abuelo, me había entregado a estos criminales como quien ofrece carne a los lobos. ¿Tú piensas que somos estúpidos?, gruñó Frankie, acercándose tanto que podía oler su aliento a tabaco y alcohol barato. Nadie se burla de la familia Fontana y sale con vida. Intenté explicarles nuevamente que yo era Luciana Fontana, la hija de Giovanni, pero mis palabras solo parecían enfurecerlos más. La humillación de no ser reconocida por los hombres de mi propio padre era casi tan dolorosa como los golpes. Mientras uno de los matones preparaba la navaja para marcar mi rostro, escuché un alboroto en la entrada del restaurante. Las voces se elevaron, seguidas por un silencio sepulcral que heló la sangre de todos en la habitación. Los pasos que resonaban por el pasillo eran inconfundibles, firmes y decididos. La puerta se abrió de golpe. Mi corazón casi se detuvo cuando vi a mi padre en el umbral. Giovanni Fontana, el temido don, al que no había visto en años, me observaba con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Papá», susurré, con lágrimas brotando de mis ojos hinchados. El reconocimiento fue instantáneo. A pesar de mi transformación física, mi padre me reconoció de inmediato. Su mirada recorrió mis heridas, las cuerdas que me ataban, y finalmente se posó en Frankie, quien ahora parecía haber visto un fantasma. «Jefe, puedo explicarlo. Esta mujer estaba intentando hacerse pasar por su hija. Nosotros solo...» Silencio. La palabra salió como un látigo, cortando el aire. Mi padre se acercó y tocó suavemente mi rostro magullado. «Mi figlia», murmuró, antes de girarse hacia Frankie con una furia tan contenida que el hombre retrocedió, instintivamente. «¿No reconociste a mi propia hija? ¿O me estás mintiendo deliberadamente, Frankie?» Vincent, que había permanecido oculto entre las sombras, intentó escabullirse discretamente, pero uno de los guardaespaldas de mi padre lo interceptó con un rápido movimiento. «Ah, Vincent, mi viejo amigo, por favor, acompáñanos». El tono engañosamente amable de mi padre ocultaba una amenaza que me erizó la piel. Lo que sucedió a continuación fue algo que jamás olvidaré. Con una calma aterradora, mi padre ordenó que todos salieran excepto Frankie, Vincent y dos de sus hombres de confianza. Mientras me liberaban, pude ver cómo el rostro de Vincent se descomponía, en una mezcla de terror y resignación. «Luciana», dijo mi padre, sin apartar la mirada de los dos hombres arrodillados. «¿Alguna vez te conté sobre el día que conocí a Vincent?» Negué con la cabeza, desconcertada por la extraña pregunta en un momento así. «Fue hace 30 años. Yo era apenas un soldado. Y Vincent estaba a punto de ser ejecutado por robar de la caja común». Mi padre caminó lentamente alrededor de los hombres. «Le salvé la vida porque dijo que tenía información valiosa, información que podría proteger a nuestra familia». Vi cómo Vincent temblaba cada vez más con cada palabra de mi padre. Resulta que sí tenía información valiosa. Sabía cómo manipular, cómo mentir, cómo traicionar. Mi padre se detuvo frente a Vincent. «Y ahora descubro que ha estado usando esas habilidades contra mí, contra mi propia sangre». En ese momento, uno de los hombres de mi padre entró con una carpeta. Mi padre la abrió y comenzó a sacar fotografías y documentos que fue esparciendo frente a mí. Eran pruebas de una conspiración mucho mayor de lo que había imaginado. «¿Ves esto, Luciana? Vincent no es tu abuelo. Ni siquiera está relacionado con nosotros. Es un impostor que ha estado infiltrado en nuestra familia durante décadas, reportando cada movimiento nuestro a los Russo. Los Russo». El apellido resonó en mi cabeza como un eco lejano. La familia rival de mi padre, aquellos que habían intentado asesinarlo múltiples veces en el pasado. «Pero lo más interesante», continuó mi padre, sacando una última fotografía, «es que tu verdadero abuelo, mi padre, no murió en aquel tiroteo como me hicieron creer. Fue envenenado por Vincent, bajo órdenes directas de los Russo». La revelación
Me golpeó como una bofetada. No solo había sido engañada esa noche, sino que toda mi vida había estado rodeada de mentiras. Mi padre, a quien había juzgado tan duramente por no dejar el mundo criminal, había sido manipulado igual que yo. Y Frankie, mi padre se volvió hacia él. Mi fiel Frankie, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para los Russo? ¿Desde antes o después de que intentaras vender a mi hija a un burdel? El rostro de Frankie se contorsionó en una mueca de pánico puro. Jefe, no, yo nunca. Mi padre levantó una mano silenciándolo. No insultes mi inteligencia. Vincent puede haber organizado esta trampa, pero tú decidiste seguirle el juego. Tú decidiste lastimar a mi hija. La habitación quedó en silencio, un silencio tan denso que casi podía tocarse. Mi padre se acercó a mí, con una expresión que no había visto desde mi niñez: vulnerabilidad. Luciana, hay muchas cosas que debo explicarte, cosas que nunca quise que supieras. Tomó mis manos entre las suyas. Pero antes, debo ocuparme de un asunto pendiente. Se giró hacia sus hombres. Llévenselos. Quiero que desaparezcan. Por ahora. Mientras se llevaban a Frankie y Vincent, mi padre me ayudó a levantarme. Por primera vez en años me sentí segura en su presencia, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Las revelaciones de esa noche habían abierto una caja de Pandora que cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo que no sabía entonces era que la verdadera conspiración apenas comenzaba a revelarse, y que los secretos más oscuros aún esperaban en las sombras, listos para salir a la luz. Mi padre me llevó a una habitación más privada del restaurante, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos. Su mano sobre mi hombro transmitía una firmeza que no había sentido en años. Mientras caminábamos, noté cómo los empleados agachaban la cabeza con respeto y temor. Giovanni Fontana seguía siendo el don, a pesar de sus promesas de cambio. Una vez solos, mi padre me miró detenidamente, como queriendo memorizar cada detalle de mi rostro. Sus ojos, normalmente duros e impenetrables, ahora brillaban con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. «Te pareces tanto a tu madre», murmuró, rompiendo el silencio. «Pero tienes mis ojos». Quería mantenerme fuerte, distante, recordar todas las razones por las que me había alejado de él. Pero algo en su voz, en su vulnerabilidad repentina, me desarmó. «¿Por qué, papá?», pregunté finalmente. «¿Por qué seguiste en esto después de prometerme que lo dejarías?». Mi padre suspiró profundamente mientras sacaba un pañuelo de seda de su bolsillo y limpiaba con delicadeza la sangre seca de mi mejilla. «Lo intenté, Luciana. Dios sabe que lo intenté». Se sentó frente a mí, su postura revelando un cansancio que nunca antes le había visto. «Cuando tú y tu madre se fueron, comencé a transferir mis negocios legítimos a tu nombre, preparando mi salida». Sacó de su billetera una fotografía arrugada. Yo, más joven, sonriendo junto a él en mi 16º cumpleaños, el último que pasamos juntos. 3 meses después de vuestra partida, recibí un paquete. Su voz se endureció. Contenía fotos tuyas saliendo de la universidad, entrando a casa de tu madre, viviendo tu vida, junto con una nota que decía: «Sería una lástima que algo le pasara a la pequeña Luciana». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién? Al principio pensé que eran los Russo, nuestra familia rival desde hace generaciones. Mi padre se levantó, inquieto. «Puse guardias para vigilarte discretamente. Aumenté la seguridad alrededor de tu madre. Y abandoné cualquier intento de dejar la organización. Pero no fueron los Russo, ¿verdad?». Algo en su mirada me decía que la conspiración era mucho más cercana. No. Con el tiempo descubrí que las amenazas venían de adentro. Vincent era solo una pieza del rompecabezas. Mi padre abrió un maletín que uno de sus hombres había dejado en la habitación. Lo que no sabía hasta hace poco es que Vincent no trabajaba solo. Del maletín extrajo varios documentos y fotografías. Me los entregó uno por uno. Estados financieros manipulados, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, actas de reuniones secretas. Durante años, un grupo dentro de mi propia organización ha estado desviando dinero, saboteando mis negocios legítimos y manteniéndome atado a las actividades ilegales. La rabia contenida en su voz era palpable. Cada vez que intentaba alejarme, creaban crisis que solo podían resolverse con métodos tradicionales.
¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejarme creer que habías elegido este camino? Mi padre tomó mis manos entre las suyas, un gesto inusualmente tierno para un hombre como él. Porque la única forma de protegerte era mantenerte alejada. Si hubieras sabido la verdad, habrías intentado ayudarme, y eso te habría puesto directamente en su mira. Apretó mis manos con más fuerza. Prefería que me odiaras a verte en peligro. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas. Años de resentimiento, de juzgar a mi padre como un criminal incapaz de cambiar, se desmoronaban ante esta nueva verdad. Pero hay algo más, Luciana. Mi padre bajó la voz, acercándose a mí como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Vincent no es quien dice ser. Él no es parte de nuestra familia. ¿Qué quieres decir? El verdadero Vincent Abruzzi murió hace 30 años en Sicilia. Este hombre. Mi padre señaló una fotografía antigua. Es Anthony Russo, el hijo menor de Salvatore Russo, nuestro mayor enemigo. La revelación me dejó sin aliento. El hombre que se había presentado como mi abuelo, que me había invitado a cenar para entregarme a Frankie, era en realidad un infiltrado. Ha estado viviendo entre nosotros durante décadas, ganándose nuestra confianza, aprendiendo nuestros secretos. Mi padre cerró los puños. Y no está solo. En ese momento, la puerta se abrió. Era Marco, el chofer de mi padre desde que tengo memoria. Su expresión era grave. Don Fontana, los hemos transportado como ordenó. Pero hay complicaciones. Alguien filtró información sobre su presencia aquí esta noche. Mi padre maldijo por lo bajo. Necesitamos movernos, ya. Mientras recogía rápidamente los documentos, Marco se acercó a mí con una sonrisa que nunca antes le había visto. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Luciana, qué gusto verla después de tantos años. Algo en su tono me heló la sangre. Miré a mi padre, que ahora observaba a Marco con una intensidad calculadora. Marco ha sido como un hermano, para mí, dijo mi padre, sin apartar la mirada del chofer. Estuvo conmigo incluso antes de que tú nacieras. Marco asintió, su sonrisa cada vez más tensa. Siempre leal a la familia, don Fontana. Curioso que menciones la lealtad. Mi padre sacó del maletín una última fotografía. ¿Podrías explicarme qué hacías reuniéndote con Anthony Russo la semana pasada? El cambio en Marco fue instantáneo. Su postura se tensó. Su mano derecha se movió imperceptiblemente hacia su chaqueta. Mi padre, anticipando el movimiento, ya tenía una pistola, apuntando directamente a su corazón. No lo hagas, viejo amigo, advirtió mi padre. No frente a mi hija. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Marco finalmente levantó las manos en señal de rendición, pero su mirada había cambiado por completo. Ya no fingía ser el dios leal servidor. No tienes idea de lo profundo que llega a esto, Giovanni, escupió con desprecio. ¿Crees que solo somos Vincent y yo? Media organización está comprometida. No puedes confiar en nadie. Mi padre mantuvo su compostura, aunque pude ver cómo la traición de Marco lo afectaba profundamente. Luciana, dijo sin quitar los ojos de Marco, en el cajón de ese escritorio hay una llave. Tómala. Obedecí, encontrando una pequeña llave, dorada. Es de una caja de seguridad en el Banco Central. Contiene toda la evidencia que he recopilado durante estos años. Nombres, fechas, transacciones. Mi padre finalmente me miró. Si algo me pasa esta noche, quiero que la lleves a juez Martelli. Solo a él. ¿Entiendes? El miedo me invadió. Nada te va a pasar, papá. Saldremos de esto juntos. Una sonrisa, triste, cruzó su rostro. Eso espero, mi pequeña. Pero esta conspiración es más grande de lo que imaginamos, y esta noche apenas comienza. Con un rápido movimiento, mi padre golpeó a Marco en la cabeza con la culata de su pistola, dejándolo inconsciente. Vamos, dijo, guardando la pistola y tomándome del brazo. Tenemos que llegar al muelle antes del amanecer. Hay alguien que necesitas conocer. Mientras salíamos por la puerta trasera del restaurante hacia la oscuridad de la noche, no podía evitar preguntarme quién sería esa persona misteriosa. Y más importante aún, no podía dejar de pensar en cuántas más traiciones tendríamos que enfrentar antes de que todo esto terminara. Lo que no sabía entonces era que el secreto más grande, el que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, aún estaba por revelarse.
La noche nos envolvía como un manto mientras el coche de mi padre avanzaba por las calles desiertas hacia el puerto. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos y emociones. En cuestión de horas, todo lo que creía saber sobre mi familia se había desmoronado. Mi padre, a quien había juzgado tan duramente, resultaba ser una víctima más de una conspiración que llevaba décadas gestándose. ¿Quién es esta persona que vamos a ver?, pregunté, rompiendo el tenso silencio. Mi padre mantenía los ojos fijos en la carretera, vigilando constantemente el retrovisor por si nos seguían. Alguien que pensé que había perdido hace mucho tiempo. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. Alguien que, como yo, ha estado luchando por escapar de este mundo. El puerto apareció ante nosotros, oscuro y silencioso, a esa hora de la madrugada. Solo algunas luces dispersas iluminaban los muelles. Mi padre estacionó detrás de un almacén abandonado y me indicó que esperara mientras verificaba que el área fuera segura. Cuando regresó, su rostro había cambiado. Parecía más joven, casi vulnerable. «Está aquí», dijo simplemente, ayudándome a salir del coche. Caminamos por el muelle de madera, el sonido de nuestros pasos amortiguado por el rumor de las olas. Al final del embarcadero, una figura solitaria contemplaba el mar. Una mujer. Cuando se giró hacia nosotros, el mundo pareció detenerse. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la luna, era como mirarme en un espejo del futuro. «Mamá». La palabra salió como un suspiro incrédulo. Pero no era mi madre. Era demasiado joven, demasiado parecida a mí. «Luciana», dijo mi padre con voz quebrada. «Te presento a Isabela, tu hermana». El shock me paralizó. ¿Una hermana? ¿Cómo era posible? Isabela se acercó lentamente, estudiándome con la misma incredulidad que yo sentía. Tendría unos 20 años, apenas menor que yo. «Durante años pensé que eras un mito», dijo con una voz sorprendentemente similar a la mía. «La hija que escapó, la que logró salir». Mi padre nos observaba, sus ojos brillantes en la oscuridad. «Isabela ha sido mi informante dentro de la organización ruso. Ha arriesgado su vida para ayudarme a descubrir la verdad sobre Vincent y los demás». Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero una destacaba sobre las demás. «¿Por qué nunca supe de ti?». Isabela intercambió una mirada con mi padre antes de responder. «Por protección. Después de que tu madre se divorciara de nuestro padre, los rusos me secuestraron. Tenía apenas 5 años. Te busqué por cielo y tierra», continuó mi padre. «Cuando finalmente descubrí dónde te tenían, ya era demasiado tarde. Salvatore Russo te había criado como suya, te había llenado la cabeza de mentiras sobre mí. Me hicieron creer que tú habías matado a mi madre», añadió Isabela con amargura, «que eras un monstruo que había abandonado a su propia hija». «¿Y cuándo descubriste la verdad?», pregunté, aún tratando de procesar toda esta información. «Hace 3 años, encontré unas cartas ocultas, fotografías, evidencia de que Salvatore había orquestado mi secuestro». Isabela se acercó más, sus ojos idénticos a los míos brillando con determinación. «Desde entonces, he estado trabajando con papá en secreto, infiltrándome más profundamente en la organización ruso para descubrir quiénes más están involucrados». Mi padre sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Esta noche culmina todo. En este USB está toda la evidencia que hemos recopilado. Nombres, fechas, transacciones. Todo lo necesario para desmantelar no solo a los traidores dentro de mi organización, sino también a los rusos». «¿Y qué haremos ahora?», pregunté, sintiendo que finalmente formaba parte de algo más grande que yo misma. «Ahora», dijo mi padre, con renovada determinación, «completamos lo que comencé cuando tu madre y tú se fueron. Salimos de este mundo, pero primero». Un disparo cortó la noche. La bala pasó rozando mi oreja, incrustándose en una de las vigas del muelle. Los 3 nos lanzamos al suelo mientras más disparos iluminaban la oscuridad. «¡Nos encontraron!», gritó Isabela, sacando hábilmente una pistola de su chaqueta. Mi padre me cubrió con su cuerpo mientras buscaba refugio detrás de unos contenedores. «Tenemos que llegar al bote. Es nuestra única salida». En medio del caos, entre las balas y los gritos, mi mente solo podía procesar una cosa. Finalmente había encontrado a mi familia completa,
solo para arriesgarme a perderla de nuevo en el mismo día. Los disparos seguían resonando en el muelle, mientras corríamos hacia el pequeño bote amarrado al final del embarcadero. Mi padre iba delante, protegiéndonos, mientras Isabel la cubría nuestra retaguardia, disparando ocasionalmente para mantener a nuestros perseguidores a distancia. ¡Rápido, Luciana!, gritó mi padre mientras saltaba al bote y extendía su mano para ayudarme. Con el corazón martilleando en mi pecho, salté también, casi resbalando en la cubierta húmeda. Isabela fue la última en abordar, cortando la soga de amarre con un cuchillo que llevaba en su bota. Mi padre encendió el motor y nos alejamos rápidamente del muelle, mientras las balas caían como lluvia alrededor nuestro. ¿Quién nos ha encontrado?, pregunté, agachada para evitar los disparos. Los hombres de Frankie, respondió Isabela recargando su arma. No estaba segura de que hubieran descubierto este punto de encuentro. Mi padre maniobró el bote con habilidad, alejándonos cada vez más de la costa. Cuando finalmente estuvimos fuera del alcance de las balas, todos respiramos con alivio. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando espacio para la realidad de nuestra situación. ¿Y ahora qué?, pregunté, mirando a mi recién descubierta hermana y a mi padre. Mi padre sacó el USB que había mostrado anteriormente. Ahora completamos el círculo. Esta evidencia no solo implica a los rusos y a los traidores dentro de mi organización, también demuestra la conexión con ciertos funcionarios corruptos que han estado protegiendo estas operaciones durante años. Pero, ¿por qué no entregarla directamente al juez Martelli?, pregunté, recordando lo que mi padre había mencionado en el restaurante. Isabela y mi padre intercambiaron una mirada significativa. Porque antes necesitamos una última pieza del rompecabezas, dijo Isabela. La confesión de quien realmente orquestó todo desde el principio. Mi padre dirigió el bote hacia una pequeña isla que apenas se distinguía en la oscuridad. Hemos preparado un lugar seguro, una casa que nadie conoce, excepto nosotros tres ahora. Mientras nos acercábamos, podía distinguir una modesta cabaña entre los árboles. La isla era pequeña, probablemente deshabitada excepto por esa construcción. ¿Quién estará esperándonos allí?, pregunté, sintiendo un inexplicable escalofrío. El hombre que ha estado moviendo los hilos desde las sombras, respondió mi padre con voz grave. El verdadero traidor. Cuando finalmente atracamos y subimos por un pequeño sendero hacia la cabaña, la tensión era palpable. Mi padre abrió la puerta con una llave que llevaba colgada al cuello. El interior estaba iluminado tenuemente por una única lámpara. En el centro de la habitación, atado a una silla, estaba un hombre que jamás esperé ver allí. Vincent, murmuré, sorprendida de que mi padre lo hubiera trasladado aquí en lugar de eliminarlo como había sugerido. No es Vincent, corrigió mi padre. Su verdadero nombre es Anthony Russo, y es hora de que confiese toda la verdad. El hombre levantó la mirada, su rostro marcado por golpes recientes. Sus ojos se abrieron en shock al verme junto a Isabela. Las dos juntas, dijo con una risa amarga. Giovanni, finalmente has reunido a tus hijas. ¡Qué conmovedor! Habla, ordenó mi padre, su voz fría como el acero. Cuéntales todo. ¿Quién ordenó el secuestro de Isabela? ¿Quién ha estado amenazando a Luciana todos estos años? ¿Quién está realmente detrás de toda esta conspiración? Anthony Vincent nos miró a todos con odio, pero algo en la determinación de mi padre debió convencerlo de que no tenía opciones. Todo comenzó antes de que ustedes nacieran, dijo finalmente. Giovanni y Salvatore no siempre fueron enemigos. Una vez fueron como hermanos, socios, hasta que se enamoraron de la misma mujer. El aire se congeló en mis pulmones. ¿Mi madre? No, respondió Vincent con una sonrisa maliciosa. La madre de Isabela, la primera esposa de Giovanni. Miré a mi padre, confundida. Él mantenía la mirada fija en Vincent, pero el dolor en sus ojos era evidente. Tu madre, Luciana, fue el segundo matrimonio de tu padre. Lo que nadie sabe es que su primera esposa no murió en un accidente como todos creen. Fue asesinada. Y el asesino. Bueno, esa es la gran revelación que tu padre ha estado ocultando todos estos años. En ese momento, comprendí que estaba a punto de escuchar la verdad que cambiaría todo para siempre.